En esta clase hablaremos de la unidad 1, Introducción a la Inmunología. Abarcaremos conceptos de la inmunidad innata y adaptativa, células y mediadores solubles, fases de la respuesta inmune y generalidades de los órganos linfáticos primarios y secundarios. Para empezar, aclaremos que nuestro organismo se encuentra a diario con una gran cantidad de microorganismos que pueden tener distintos tamaños y pueden reproducirse en lugares diferentes, como es el caso de los virus, que siempre se reproducen intracelularmente, o el caso de los helmintos, que siempre lo hacen extracelularmente, mientras que bacterias y protozoarios, parásitos protozoarios, pueden reproducirse algunos géneros intracelularmente y otros extracelularmente. Contra cada uno de estos microorganismos, el sistema inmune tiene distintos tipos de perfiles y que conducen a la activación de distintos tipos de células efectoras. Es importante hacer la siguiente distinción con respecto a los microorganismos. Tenemos patógenos primarios. Su sola presencia suele causar enfermedad, como es el caso de la bacteria Treponema pallidum, causante de la sífilis. Tenemos patógenos oportunistas que solo causan enfermedades cuando se presentan en pacientes susceptibles, que pueden ser inmunodeprimidos o con alguna inmunodeficiencia primaria o adquirida. El ejemplo de este patógeno oportunista puede ser Pseudomonas aeruginosa. Y tenemos también a la flora normal, que está integrada por un conjunto bastante diverso de microorganismos que residen en distintos órganos, no suelen causar enfermedad, pero ocasionalmente pueden alojarse en nichos anatómicos distintos a los que pertenecen y de esta forma causar infecciones. Un ejemplo es la bacteria Escherichia coli, que pertenece a la flora normal del intestino, pero en las vías urinarias puede causar cistitis. Como ejemplo, solo en el tracto digestivo podemos encontrar 10 a la 14 bacterias pertenecientes a más de 500 especies distintas. Es de destacar que el sistema inmune no está diseñado para responder contra la flora normal, sino que es tolerante hacia la flora anormal, pero sí está especializado en responder frente a patógenos primarios o patógenos oportunistas. Los patógenos primarios y los patógenos oportunistas van a invadir al organismo para infectarlo. En ese momento van a entrar en juego los distintos mecanismos de defensa del hospedador que van a tratar de contrarrestar a los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que van a desplegar los patógenos. Para su estudio, normalmente dividimos el sistema inmune en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Algunas características que distinguen a un sistema de otro son la presencia de especificidad, en el caso del sistema inmune adaptativo, que reconoce antígenos nativos o péptidos antigénicos muy específicos, mientras que la respuesta inmune innata adaptativa reconoce patrones moleculares que son comunes a un grupo o una familia de patógenos y que son compartidos por varios patógenos en simultáneo. La inmunidad innata no genera memoria, mientras que la inmunidad adaptativa sí. El tiempo de respuesta es muchísimo más rápido en la inmunidad innata. La misma va dirigida, como dijimos, normalmente contra patrones moleculares asociados a patógenos compartidos por familias enteras de patógenos, mientras que la adaptativa va dirigida contra péptidos antigénicos o antígenos muy específicos. Y algunos ejemplos de mecanismos efectores de la inmunidad innata son los fagocitos, y de la adaptativa tenemos a los anticuerpos. Y como podemos observar en este gráfico, un fagocito que siempre va a actuar de la misma forma sin importar cuántos contactos previos haya tenido con los mismos microorganismos, que va a reconocer patrones moleculares asociados a estas bacterias que van a ser comunes a todas las bacterias, como puede ser la manosa o lipopolisacáridos,
Mientras que por otro lado tenemos un ejemplo de inmunidad adaptativa en donde ante ciertos antígenos presentes en las bacterias se van a formar anticuerpos que van a tener una especificidad característica de ese antígeno bacteriano. Para poder hablar de PAMs y antígenos debemos primero definir con exactitud qué es un antígeno. Antígenos son estructuras extrañas que pueden ser solubles o particuladas que son reconocidas por el sistema inmune adaptativo. Los antígenos pueden ser reconocidos por anticuerpos, por la fracción Fab de los anticuerpos o por los receptores linfocitarios en la superficie de los linfocitos T y los linfocitos B. Recordemos que los B pueden reconocer a través de su BCR a los antígenos en estado nativo, mientras que los linfocitos T solo reconocerán péptidos antigénicos que sean presentados en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Mencionamos antígenos solubles o antígenos particulados. Antígenos solubles pueden ser toxinas liberadas por las bacterias, distinto tipo de proteínas o lipoproteínas o ácidos nucleicos, mientras que los antígenos particulados son moléculas que forman parte de la superficie de distintos patógenos o pueden serlo también proteínas de la cápside de los virus. Un antígeno, ya sea particulado o soluble, va a estar formado por muchos epítopos o determinantes antigénicos, cada uno de los cuales puede ser diferente o puede ser un mismo epítopo que se repita a lo largo del antígeno. Cada uno de estos determinantes antigénicos o epítopos va a ser reconocido de forma específica por un anticuerpo, por el receptor de un linfocito B o BCR o por el receptor de un linfocito T o TCR concreto. El número de epítopos que contiene un antígeno se va a denominar o va a constituir la valencia del antígeno. Como mencionamos, las células de la inmunidad innata poseen receptores de reconocimiento de patógenos que tienen la capacidad de reconocer PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones son moléculas presentes en microorganismos que presentan las siguientes propiedades. Solo se expresan en el patógeno, no lo hacen en el huésped. Están conservados evolutivamente por razones relacionadas a su patogenicidad o a su supervivencia. Son estructuras invariantes, están compartidas por clases enteras de patógenos y son reconocidas, como mencionábamos, por receptores de reconocimiento de patrones. Algunos ejemplos de PAMs son el ácido lipoteicoico y los peptidoglicanos, que pueden encontrarse en bacterias gram positivas, en el caso de los peptidoglicanos también en bacterias gram negativas, ADN, ARN de distintas categorías de virus, lipopolisacáridos en bacterias gram negativas, flagelina, que es el único PAM proteico que pertenece a los flagelos de algunas bacterias flageladas. Debemos destacar que la primera barrera que presenta el sistema inmune es una barrera que en general tiene elementos químicos, físicos y biológicos que suele ser la piel y las mucosas que contienen el ingreso de billones de microorganismos a diario. Ejemplo de las barreras físicas son la piel y las mucosas. De componentes químicos de las barreras físicas tenemos lactoferrina, defensinas y otras proteínas con funciones antimicrobianas, y barreras biológicas que también están presentes en las mucosas o en la piel suelen ser bacterias que son componentes de la flora normal o habitual. Son todas estas barreras las que debe atravesar un patógeno para poder infectar al hospedador, aunque primero va a encontrarse con los elementos del sistema inmune innato que mencionamos, que van a reconocer PAMs, y si logran estos patógenos flanquear las defensas que ponen las células del sistema inmune innato, se activará el sistema inmune adaptativo.
Como parte de las defensas externas, tenemos en las barreras físicas numerosas barreras químicas y biológicas. Encontramos normalmente en la piel y en las mucosas distintas sustancias antimicrobianas, como por ejemplo las lisocimas, que son enzimas antimicrobianas que suelen encontrarse en las lágrimas, en secreciones nasales y en la saliva. Tenemos alfa y beta defensinas, que son péptidos antimicrobianos. Las alfa-defensinas se encuentran normalmente en el intestino y son secretadas por las células de Paneth, mientras que las beta-defensinas suelen ser secretadas por neutrófilos y las encontramos normalmente en la piel. Otro ejemplo de defensa química son las lactoferrinas, que funcionan como quelantes del hierro y al quitarle el hierro a los microorganismos afectan sus metabolismos. Y por último tenemos las catelicinas, que son proteínas catiónicas que desestabilizan las membranas de los microorganismos. Una vez que los patógenos logran atravesar las barreras físicas, químicas y biológicas que constituyen la primera línea de defensa del organismo, se encuentran con defensas internas que pueden ser innatas o adaptativas. Entre los elementos más importantes que constituyen a las defensas innatas tenemos a las proteínas del complemento, que se encuentran en plasma y en tejido conectivo de algunos órganos, las células fagocíticas como macrófagos o neutrófilos, los inflamocitos como mastocitos y eosinófilos, los linfocitos innatos que colaboran en amplificar la respuesta de los linfocitos T helpers o colaboradores, y los linfocitos NK y los interferones de tipo 1, que son el alfa y el beta, que suelen tener una función bastante específica contra virus, aunque pueden formar parte también de la defensa contra parásitos intracelulares. Las defensas adaptativas las constituyen principalmente los linfocitos B y los anticuerpos que estos producen cuando se diferencian en células plasmáticas, y los linfocitos T, ya sean los T citotóxicos o los T colaboradores. Y tenemos también, que es muy importante, los interferones tipo 2, como el interferón alfa, que no solo es activador de células con funciones efectoras de la inmunidad adaptativa, sino que también es activador muy importante de células efectoras como los macrófagos de la inmunidad innata. Continuamos con células y mediadores solubles del sistema inmune. Recordemos brevemente que tenemos una célula madre hematopoyética que va a generar en la médula ósea un progenitor mieloide común y un progenitor linfoide común. Este progenitor linfoide va a dar origen a un mieloblasto que va a poder formar basófilos, neutrófilos o eosinófilos, así como monocitos. De este progenitor mieloide común también tendremos mastocitos. Los mastocitos se alojarán en forma definitiva en los tejidos, mientras que los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos serán habitantes de la sangre periférica. Los monocitos eventualmente pueden extravasarse a los tejidos cuando hay inflamación y transformarse en macrófagos, pero tendremos también una tanda de macrófagos que serán residentes habituales de los tejidos, de los distintos tipos de tejido conectivo. Y habrá también una porción de monocitos que se diferenciarán en células dendríticas presentadoras de antígenos profesionales. Por otro lado, el progenitor linfoide común va a diferenciarse en un linfoblasto que va a dar lugar a los linfocitos T, a los linfocitos B y a los linfocitos NK y las células linfoides innatas. Y los linfocitos B, una vez que hayan sido activados, podrán ser diferenciados en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Las células específicas del sistema inmune innato adaptativo son, como dijimos, residentes en la sangre, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos y los monocitos, mientras que en tejido epitelial
tenemos a las células epiteliales y en tejido conectivo encontramos principalmente a macrófagos, a células dendríticas y bueno, y los linfocitos NK normalmente están en la mayor proporción en la sangre y también se extravasan en situaciones inflamatorias. Tenemos, por otro lado, como componentes de la respuesta inmune adaptativa a los linfocitos T que tienen un receptor alfa-beta, que pueden diferenciarse en linfocitos TCD4 o colaboradores o linfocitos TCD8 o citotóxicos, y los linfocitos B, que son productores, una vez activados, de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Tenemos en el medio de la inmunidad innata y adaptativa a los linfocitos NKT y a los linfocitos T gamma delta, de los cuales hablaremos más adelante. Forman parte del sistema inmune innato macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Macrófagos especializados en la fagocitosis, como podemos observar en la imagen, generalmente pueden reconocer distintos tipos de patógenos a través de receptores endocíticos, como son en el caso de los macrófagos receptores FC de inmunoglobulinas que estén unidas a los patógenos, o receptores del complemento que van a permitir que el patógeno se endocite en un fagosoma al cual se le unirá un lisosoma, formando un fagolisosoma que permitirá que se concrete la lisis del patógeno a través de mecanismos dependientes e independientes del oxígeno. El eosinófilo es una célula que tiene numerosos gránulos en los cuales contiene enzimas proteolíticas y otro tipo de sustancias antimicrobianas que puede liberar cuando es estimulado a través de inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina E, para la cual tiene abundante cantidad de receptores en su superficie. Y por último, el mastocito, que también es una célula que generalmente tiene una alta densidad de receptores FC para la inmunoglobulina E, a la cual pueden unirse distintos tipos de patógenos e inducir la liberación de estas sustancias que pueden ser histamina, leucotrienos y otras sustancias, otras aminas vasoactivas que terminan generando vasodilatación, extravasación de otras células que van a ser llamadas a los sitios de inflamación en donde se degranulen los mastocitos, generar edema para favorecer que difundan moléculas solubles que ayuden a combatir la infección en el sitio de inflamación, y quimiotaxis, que también va a favorecer el llamado de neutrófilos y otras células desde la sangre que tienen que extravasarse para llegar al sitio de inflamación. Una célula fundamental en la interacción entre el sistema inmune innato y el adaptativo es la célula dendrítica. La célula dendrítica inmadura puede encontrarse en los tejidos periféricos, en donde normalmente se encuentra captando a su antígeno. En tejidos periféricos suele presentar una alta capacidad endocítica y una alta capacidad de procesamiento de esos antígenos. No expresa altas concentraciones de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 ni de clase 2 y tiene baja capacidad para presentar antígenos a linfocitos T vírgenes y no expresa quimioquinas relacionadas a la posibilidad de migrar a órganos linfáticos secundarios. Una vez que ha endocitado a los péptidos en este tejido periférico, la célula dendrítica va a migrar a órganos linfáticos secundarios, en donde va a buscar al linfocito T al que le va a presentar estos péptidos para finalmente activar al linfocito T y conducir a que éste se diferencie en sus funciones efectoras. Cuando llega a los órganos linfáticos secundarios, ya normalmente nos encontramos con una célula dendrítica madura que tiene baja capacidad endocítica y baja capacidad de procesamiento de antígenos, ya que ha realizado ese procesamiento a lo largo de su trayecto.
presenta alta densidad de moléculas de histocompatibilidad a través de las cuales va a expresar esos péptidos antigénicos que van a activar a los linfocitos T. Tiene alta capacidad, obviamente, de presentar esos péptidos a los linfocitos y tiene alta expresión de CCR7, que es un receptor de quimioquinas que permite o ha permitido que la célula madura llegue a los órganos linfáticos secundarios. Un componente que se ha descrito recientemente en el sistema inmune innato son las células de la inmunidad, los linfocitos de la inmunidad innata o células linfoides innatas. Es un set bastante particular de linfocitos que no presenta el receptor antigénico ni BCR ni TCR, o sea, no comparte el receptor ni de los linfocitos B ni de los T. Se activa mediante sus receptores de reconocimiento de patógenos o receptores de citoquinas. La encontramos en tejidos y en órganos linfáticos y en general su función principal es la de amplificar los distintos perfiles de los linfocitos T helpers. Tenemos que a una misma célula progenitora común la vamos a poder diferenciar en distintas subpoblaciones según las citoquinas que se presenten en el medio y el factor de transcripción que se active. Este precursor común de las células linfoides innatas, en presencia de interleuquina 12, interleuquina 15 e interleuquina 18, activa en esta célula al factor de transcripción TBET, que va a inducir la diferenciación de las células linfoides innatas de tipo 1. Estas células van a secretar interferón alfa y TNF alfa, que van a colaborar o contribuir a activar a las células que forman parte del perfil T helper o T colaborador 1 y también van a servir para amplificar la respuesta de estas células que secretan principalmente interferón gamma. Y este perfil se va a inducir generalmente en presencia de virus, bacterias intracelulares o tumores. En el caso de la presencia de bacterias extracelulares o alergias, este mismo progenitor linfoide común, en presencia de interleuquina 25 e interleuquina 33, va a activar el factor de transcripción GATA3 que va a inducir la diferenciación en un perfil de células linfoides innatas de clase 2. Estas células diferenciadas van a producir interleuquina 4, interleuquina 5, 9 y 13, que va a colaborar en amplificar la respuesta mediada por los linfocitos T colaboradores o helpers de clase 2, que, como dijimos, se activa o se diferencia o se polariza en presencia sobre todo de parásitos extracelulares. En el caso de la presencia de bacterias extracelulares, o en condiciones de homeostasis intestinal, vamos a tener que las células linfoides innatas pueden, en presencia de interleuquina 1 e interleuquina 23, activar el factor de transcripción ROR gamma T y diferenciarse en células linfoides innatas de tipo 3 o de clase 3, que van a producir, una vez diferenciadas, interleuquina 17 e interleuquina 22, que son interleuquinas producidas también por los linfocitos T helpers o colaboradores del perfil TH17, que se activa principalmente en la lucha contra bacterias extracelulares y hongos. Finalmente, tenemos un cuarto perfil en el que pueden diferenciarse las células linfoides innatas, en donde se activa el mismo factor de transcripción, aunque todavía se desconoce cuáles son sus inductores, y a través de la secreción de distintas citoquinas se produce la organogénesis de tejido linfoide. Vemos que estas células linfoides innatas finalmente tienen perfiles bastante polarizados y perfiles que son complementarios de los linfocitos T colaboradores o T helper. Como parte fundamental de la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B
tendrán un receptor llamado BCR formado por inmunoglobulinas que podrán reconocer a los antígenos en su estado nativo y muchas veces los reconocerán de forma entrecruzada, mientras que los linfocitos T, sobre todo los que tengan un TCR alfa beta, solo podrán reconocer péptidos antigénicos que hayan sido previamente procesados y que sean presentados por células presentadoras de antígenos a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En esta diapositiva podemos observar cómo se produce el reconocimiento antigénico, la activación y la diferenciación de las dos poblaciones de linfocitos T. Tenemos por un lado los linfocitos TCD4 vírgenes que a través de su receptor o TCR pueden reconocer péptidos antigénicos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que solo se expresan en células presentadoras de antígenos. Esta sinapsis inmunológica va a conducir a que el linfocito TCD4 se active. Algo similar va a suceder con los linfocitos TCD8 que pueden a través de su TCR reconocer péptidos antigénicos presentados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 de cualquier célula nucleada. Esta activación va a desencadenar dos procesos que son, por un lado, que los receptores de interleuquina 2 de estas células pasen de receptores de baja afinidad a receptores de alta afinidad. Y por otro lado, vamos a tener que las células van a comenzar la secreción autócrina de interleuquina 2, que se unirá a estos receptores y permitirá la expansión clonal de esas células. El resultado de la expansión clonal será que tendremos una población de todos linfocitos T activados que comparten el mismo TCR contra el patógeno. La población de linfocitos TCD4 activada podrá formar linfocitos T colaboradores que a través de la secreción de distintas citoquinas activarán células como macrófagos o linfocitos B que ejercerán distintas funciones efectoras contra los patógenos. Habrá una porción de linfocitos T colaboradores que formará células de memoria y con respecto a los linfocitos TCD8 también vamos a tener una parte de la población activada y diferenciada que va a ser célula efectora, es decir, que va a ser citotóxica contra las células diana o blanco infectadas, y una porción que se va a transformar en células de memoria que podrá ser rápidamente activada por las células nucleadas cuando se produzca una segunda infección con el mismo patógeno. Con respecto a los linfocitos B, vamos a tener que en general los linfocitos B van a reconocer el antígeno en estado nativo y van a inducir una rápida producción de inmunoglobulina M con el tiempo y una activación alternativa que involucra la endocitosis de estos antígenos y que involucra a los linfocitos B funcionando como células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. A través de esa colaboración BT obtendremos un cambio de isotipo de las inmunoglobulinas que nos dará inmunoglobulinas más eficientes y con una mayor cantidad de funciones efectoras para luchar contra los distintos patógenos. Con respecto a la magnitud de la respuesta inmune, podemos observar que en general ante la exposición, la prima exposición con un determinado antígeno, la respuesta primaria va a ser siempre de menor magnitud. Estamos hablando de la respuesta adaptativa, va a ser siempre de menor magnitud que la respuesta secundaria, es decir, la repetición de la exposición con el mismo antígeno. Algo que no sucederá con la respuesta innata, que va a ser siempre de la misma magnitud, tanto en la respuesta primaria como en la respuesta secundaria. Dentro de los mediadores solubles, podemos mencionar que los más importantes de la inmunidad innata son
Por un lado el complemento y por otro lado los interferones de tipo 1. El complemento, como veremos más adelante, está especializado en funciones como la lisis de los patógenos a través de la formación de un complejo de ataque a membrana que involucra la unión y la oligomerización de varios de sus componentes, la quimiotaxis, es decir, la atracción de distintos tipos de células, sobre todo fagocíticas, desde el endotelio, la opsonización, que implica marcar con distintos componentes del complemento a patógenos para favorecer su fagocitosis, y finalmente la inflamación para favorecer la actuación de todos los elementos anteriormente mencionados. Por otro lado, tenemos a los interferones de tipo 1, como el interferón alfa y el interferón beta, que son fundamentales en la lucha contra las infecciones virales, inhibiendo la síntesis de proteínas de la célula infectada y de las células vecinas, y aumentando en general la expresión de las moléculas de histocompatibilidad, sobre todo de clase 1. Fases de... Una vez producida la infección, la primera fase de la respuesta inmune se produce en horas e involucra a elementos de la inmunidad innata, elementos solubles como los elementos del complemento, como los interferones de tipo 1, y la activación de células como los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos NK y las células linfoides innatas. Una vez que han transcurrido las primeras horas, comienzan a activarse los distintos elementos de la inmunidad adaptativa, en donde los linfocitos B finalmente se diferenciarán a células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los linfocitos T activados se diferenciarán al cabo de los días en linfocitos T colaboradores efectores y linfocitos T CD8. En este gráfico podemos observar los niveles de respuesta frente a la exposición con un antígeno determinado y la reexposición frente al mismo antígeno. Podemos observar que lo primero que se produce al cabo de los primeros 7 o 15 días es la producción sobre todo de inmunoglobulina M, la activación progresiva de linfocitos TCD8 y TCD4, y más o menos alrededor del día 15 vamos a la globulina G. En una segunda exposición ante el mismo antígeno vamos a observar que desde el inicio se dispara la producción de inmunoglobulina G, y los niveles de linfocitos TCD8 y TCD4 también serán mayores, y serán obviamente estos linfocitos T de memoria que serán reactivados ante la presencia del mismo antígeno. Finalmente hablaremos de órganos linfáticos primarios y secundarios. Recordemos y los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfático asociado a mucosas. Con respecto a la hematopoiesis, cabe mencionar que encontramos distintas etapas, 3 etapas que se dan antes del nacimiento, ya que una vez que se produce el nacimiento, toda la hematopoiesis es llevada a cabo por la médula ósea de los huesos largos y planos, pero antes del nacimiento nos encontramos con 3 etapas hematopoyéticas: la mesoblástica, en la cual la hematopoiesis es llevada a cabo por el saco vitelino; la hepática, en donde la mayor parte de la hematopoiesis la realiza el hígado y una menor parte la realiza el vaso; y finalmente una fase o etapa mieloide, en la cual ya comienza la médula ósea a ser la encargada principal de la formación de células hematopoyéticas. En los adultos, el órgano linfático primario es la médula ósea, que se sitúa en los huesos esponjosos y es la única productora de células madre hematopoyéticas. Como podemos observar, normalmente encontramos un nicho vascular y un nicho endostial en el hueso esponjoso. En general, las células madre hematopoyéticas
se localizan más cerca del nicho endosteal junto a los osteoclastos y a los osteoblastos. A medida que se va produciendo la diferenciación de las células hematopoyéticas en progenitores linfoides y progenitores mieloides, estas van migrando hacia el nicho vascular para poder salir a la sangre periférica. El segundo órgano linfático primario es el timo, que como sabemos es una glándula que está formada por numerosos lobulillos. Esta glándula tiende a involucionar y reemplazar a muchas de sus células con el tiempo por tejido adiposo. El timo se caracteriza por ser el sitio en donde se produce la maduración de los timocitos que ingresan desde la médula ósea sin expresar TCR ni moléculas coestimulatorias como CD4 o CD8. En el timo se producen dos procesos, una selección positiva en la corteza tímica y una selección negativa en la médula tímica. El objetivo de la selección positiva en la corteza tímica es seleccionar a aquellos timocitos que hayan logrado estructurar en su membrana un receptor de linfocitos T o TCR funcional, mientras que el objetivo de la selección negativa en la médula tímica es seleccionar a aquellos timocitos con TCR funcionales que reconozcan péptidos propios con una afinidad baja. Esto será más desarrollado en la unidad referente a los linfocitos T. Órganos linfáticos secundarios, tenemos a los ganglios linfáticos, que como sabemos están interpuestos a lo largo de la circulación linfática y son sitios en donde se produce el encuentro entre los linfocitos T, los B y los antígenos que pueden provenir porque son drenados directamente desde los tejidos hacia el ganglio a través de las vías linfáticas o porque pueden provenir traídos por macrófagos o células dendríticas en donde generalmente en una zona denominada paracorteza encontrarán a los linfocitos T y les presentarán a los distintos tipos de antígenos. La estructura básica del ganglio linfático es la de un órgano cubierto por tejido conectivo que emite prolongaciones hacia el interior, en donde encontramos organizaciones de nódulos o folículos linfáticos que tienen un centro germinal, donde encontramos principalmente linfocitos B, y alrededor una paracorteza, en donde encontramos linfocitos T. Todo esto sucede más cerca de la corteza de cada uno de los ganglios. Hacia la médula de los ganglios tendremos linfocitos T diferenciados y activados o tendremos linfocitos B en proceso de diferenciación y células plasmáticas. El vaso es otro órgano linfático secundario que en general tiene la particularidad de ser el único órgano linfático secundario que recibe antígenos directamente de la sangre. Esto lo hace porque recordemos que el vaso tiene una pulpa blanca y una pulpa roja. Esa pulpa roja es un estroma que funciona como filtro, en donde hay numerosos sinusoides que interceptan a los eritrocitos y reciclan la hemoglobina de los mismos y sus macrófagos se encargan de degradar lo que queda del eritrocito. Esta función de filtro trae consigo los antígenos de la sangre que pueden ser captados por los linfocitos B y los linfocitos T que se encuentran en la pulpa blanca, que no tiene esta pulpa blanca una organización similar a la de los ganglios, no se organiza en nódulos o folículos linfáticos, pero tiene una organización de células concéntricas que simula a la de los nódulos o folículos de los ganglios. Y finalmente tenemos a los tejidos linfáticos asociados a mucosas,
que son acúmulos de linfocitos B sobre todo y algunos linfocitos T que pueden o no estar organizados en nódulos o folículos. Por ejemplo, vemos esta organización en las amígdalas, la vemos en las placas de Peyer, pero no la vemos en el tejido linfático asociado a los bronquios y que en general cumple también la función de ser un lugar en donde se captan normalmente antígenos y se activa la respuesta inmune.